Video de hoy o este Instagram en vivo es acerca de herramientas. Vamos a hablar de herramientas que les voy a dar de acuerdo con mi experiencia de cómo superar la tristeza y el dolor cuando perdemos a un ser querido. Como estaba explicando, esta es una experiencia que está muy cerca a mi corazón. Yo la viví, yo perdí a mi papá y después a mi mamá, 3 años después que mi padre muere. Y cuando muere mi mamá, pues fue un golpe como bastante bajo, digámoslo así, para mí, porque fue repentino, a diferencia de mi papá, pues estuvo un tiempo en que estaba un poquito convaleciente hasta que, bueno, ya dejó este plano terrenal. Pero con mi mamá fue diferente, entonces allí surgieron una cantidad de emociones y sentimientos que por muchos años yo guardé también, por primera vez experimenté, o sea, me di cuenta lo que era el sentirse solo, el sentirse abandonado. Fue cuando todo como empezó a explotar, empezó a salir. Estaba yo viéndolo ahora desde este punto de vista, siento que fue como que estaba en una olla de presión, digámoslo así, y en ese justo momento, cuando veo que no tengo a esas personas que tanto quiero y he amado, durante, pues, por supuesto, toda mi vida, no están allí más y eso empezó a salir a salir a la superficie. Pero con el tiempo, por supuesto, no sabía cómo manejar esa serie de emociones, de sentimientos, ese dolor que yo sentía. Y busqué muchas herramientas y entre ellas fue una ayuda terapéutica. Fui a lo que llamamos aquí un counselor que te ayuda, son terapias de grupos. Primero empecé con terapias individuales, después de grupos, en donde yo hablaba y hablaba y hablaba y no veía resultado alguno, más bien me sentía que entraba más dentro de la tristeza y dentro de un hueco. Finalmente pues pude al tiempo, a los años, mis primas, casualmente una de ellas está aquí en vivo conmigo, me recomendaron una terapia que es muy diferente a lo que yo había hecho anteriormente. Es una terapia holística en la cual me ayudó muchísimo a encontrarme, a conocerme y a saber realmente, a manejar esos sentimientos, esas emociones que estaban allí que yo no podía entender, porque estaba sumida en una depresión muy profunda que estaba tomando hasta medicamentos y bueno, para de contar, no dejaba de llorar y me sentía miserable, me sentía mal, estaba muy triste todo el tiempo. Estas herramientas, este approach que yo hice, como le digo, este acercamiento a esta terapia holística me ayudó muchísimo. Por lo cual yo ahora me siento con bastante confianza para poder compartir con ustedes estas herramientas. Herramientas las cuales estoy seguro les va a ayudar bastante y no son cosas tampoco que son complicadas porque, como les dije, por experiencia propia y a través de mi autodescubrimiento me di cuenta que era lo que estaba pasando. Es normal que cuando se nos va una persona a la cual nosotros amamos, bien sea madre, padre, hermano, tío, abuelo, quien sea, hasta una mascota, dije yo, porque cuando digo mascota, las mascotas también se le da mucho amor y estas mascotas nos dan mucho amor y a nivel del alma hay contratos entre las mascotas y el dueño. Así sean tres que hayas tenido en diferentes años, diferentes vidas, lo que sea, pero esas mascotas están en tu vida por alguna razón. Lo mismo que una persona, bien sea tus padres, tu mejor amigo, quien sea, que haya venido a tu vida, es porque tú a algún momento anteriormente hiciste, digamos, que una promesa a nivel del alma para encontrarte y vivir una experiencia con esas personas. En mi caso, pues mi experiencia que yo tenía que vivir con el duelo de mis padres, pues tenía yo que pasar por todo eso para yo poderme dar cuenta de quién era yo. Y de en realidad agradezco la manera en que pasó, agradezco las cosas que sucedieron, que me hicieron a mí abocarme a mirar hacia adentro.
Y también estoy muy agradecida a aquellas personas que me guiaron y me orientaron, que sirvieron de instrumento de un modo u otro para guiarme y llevarme hasta donde yo estoy ahorita y conseguir la plenitud en que vivo en este momento. Entonces, la primera herramienta, fíjense que les he estado diciendo que la gente alrededor de nosotros nos ayuda muchísimo, de muchísimas y diferentes maneras. La primera herramienta que les voy a decir es asegurarse de tener una red de amigos. Puede ser uno, puede ser dos, que te apoyen, que tú sientas que te aman y que están contigo en ese momento difícil. No tienes que tener 100 amigos, 50, uno o dos, que tú sepas que puedes confiar en ellos, que tú sepas que van a estar ahí para escucharte, es lo mejor que puedas tener. Alguien que sabe que va a estar ahí para ti incondicionalmente. Yo sí lo tuve, como les dije, tuve este apoyo de estos familiares y luego al transcurso del tiempo fui conociendo la vida, el creador de todo lo que es, me fue presentando gente que fue apoyándome en este proceso de cambio. Y durante el proceso también de dolor, tuve gente que me escuchaba. No solamente mi pareja que tenía en aquel momento, pero también a mí una amiga muy querida también que está en mi país, siempre estaba ahí escuchándome y nunca sentí esa molestia de qué fastidio, me llamó otra vez con lo mismo, no. Eso es lo que les quiero decir, este círculo de amistades que estén allí, que estén apoyándote, que estén para ti, que te escuchen en este momento tan difícil, que me imagino que a lo mejor muchas personas estarán pasando en este momento por allí, por esto que está sucediendo en este momento con el coronavirus. Y bueno, ya les tocaré un poquito más adelante este tema. Entonces también la segunda herramienta que les voy a dar es tener confianza en la guía divina. Ellos siempre van a estar allí. Cuando hablo guía divina, muchas veces como tendemos la tendencia de culpar, de buscar una pregunta de qué fue lo que pasó, por qué esa persona se fue de ese modo, por qué esa persona murió del modo que murió o decidió irse, o entonces quiero buscar una respuesta. Me pasó a mí y me imagino que les debe estar pasando a alguno de ustedes. Buscar una respuesta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Esa respuesta no la vas a encontrar por la sencilla razón de que es una decisión que esa persona tomó en ese momento de irse, ¿verdad? Es una decisión que su alma ya cumplió las enseñanzas o el tiempo que decidió estar en esta vida. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a confiar en la guía divina, que sé que tengo un apoyo divino, de Dios, de los ángeles y de todos esos seres espirituales que están alrededor de nosotros, todo se va a hacer mucho más fácil. Vas a empezar a sentir y a escuchar tu intuición y a decirte que todo está bien. Y te vas a abrir a la posibilidad de sentir a esos seres amados mucho más cerca de ti. La tercera, y es importante también, que tú sepas que tú hiciste lo mejor posible para hacer esa persona feliz, para hacer vamos a hablar de la mascota ahora, esa mascotica, ese animalito, lo que hiciste, le diste amor. Al igual a tu persona, a tu ser querido, tu mamá, a tu papá, a tu hermana, estuviste allí, a tu tío, a tu mejor amiga, a quien quiera que sea, que tú estás bien cercano de esa persona y que la has perdido. Por supuesto que es un sentimiento bastante fuerte que, como les he estado repitiendo muchas veces, es difícil, muy, muy difícil decir, bueno, ya no lo quiero sentir más, se acabó. Es lo peor que puedas hacer si decides hacerlo de ese modo. Entonces, es importante que sepas, eso te va a dar mucha tranquilidad de saber, bueno, a lo mejor no estuve con él o con ella en el momento en que falleció por las circunstancias, tú estabas lejos o no se te fue permitido porque por X o por Y. Pero tú sabes que en el transcurso de la vida que tú viviste con esa persona, no necesariamente en el momento
en que esa persona está falleciendo, pero estuviste durante el transcurso de su vida ayudando, apoyando, dándole amor, recibiendo. Esas cosas son importantes mantenerlas en cuenta. Si tuviste algún disagreement, como les diría, si tuvieron algún disgusto o algo, eso se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque las personas cuando ya pasan al otro plano van a un sitio en donde es puro amor y completamente olvidan todo eso. Somos nosotros que nos llenamos de la culpa, somos nosotros que nos llenamos de ese sentimiento de culpa que no nos deja seguir adelante y que no nos deja mover. Entonces aférrate, digámoslo así, a esos bonitos recuerdos, a esas cosas lindas, a esas palabras bellas o a esos gestos bonitos que tú tuviste en algún momento con ese ser querido. Y el amor que ese ser querido también te dio a ti. Dale su puesto, dale su importancia. Eso es muy importante. Una cuarta herramienta que quiero también compartir con ustedes es que durante el caos que nosotros tenemos cuando estamos, porque se crea un poco de caos, aunque no lo creas, digamos que la persona estuvo en el hospital, está enfermo, ha estado enfermo por mucho tiempo y tengamos que cuidarlos, nos sentimos cansados o queremos estar allí, nosotros queremos estar en primera persona ahí todo el tiempo estamos rodeados de mucha gente que quiere también estar involucrado allí en ese momento. ¿Qué sucede? Que durante ese momento hay diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver las cosas, diferentes maneras de sentir, diferentes maneras de vivir ese momento. Entonces, yo les recomiendo que se desconecten un poco de esa conciencia colectiva en donde hay una culpa colectiva, en donde hay un no puedo hacer esto colectivo o un quisiera que no sufriera colectivo. Entonces, y un dolor colectivo que no nos hace discernir y ver las cosas de una manera diferente. Les recomiendo que se desconecten un poco de eso, miren las cosas desde otro punto de vista o desde tu propio punto de vista, sin influenciar o sentirte influenciado con la opinión o con lo que los otros piensen o con lo que los otros hagan o con o de la manera en que las otras personas lo están viviendo. Es importante que tú mantengas tu propio punto de vista, es importante que tú mantengas tu propia calma y tú vivas tu duelo de la manera en que tú sientas que tiene que ser, no de la manera ni que la sociedad te dijo que tenía que vivirlo, ni como la familia piensa que tengas que vivirlo, ni como tus amigos piensan, ni como tus padres, nada. Es de la manera que tú lo sientas. Todos manifestamos y pasamos por un duelo de maneras diferentes. Entonces es desconectarte y no entregarte o no vivir dentro de ese caos o dentro de esa colectividad, ese pensamiento y sentimiento colectivo que no nos lleva a nada y más bien nos lleva a la culpa, nos lleva a pude haber hecho más, porque no hice más, porque no estuve allí. ¿Ok? Si estuviste allí, hiciste, la intención muchas veces es muy importante, la intención de querer ir, pero hay obstáculos muchas veces, cosas que están muy fuera de nuestro control, que no nos dejan estar en ese momento con esa persona que nosotros queremos. El número 5 o la herramienta número 5 también es que abraces tus sentimientos y tus emociones. Toma control de estos. Date tiempo para llorar, date tiempo para desahogarte. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros, el dolor es tan grande que no queremos, no nos damos el chance por no sentir este dolor de pasar por ese duelo, de llorar, de desahogarnos, donde sea, a donde sea, en el momento que tú tengas esas ganas de soltar ese sentimiento, suéltalo. Por experiencia les puedo compartir que cuando murió mi papá, yo inmediatamente, cuando fui, estuve allá, sí lloré, pasé el momento con mi mamá, con mis hermanos y todo, pero me regresé y entonces yo me regresé determinada a que tenía que ser fuerte, a que yo no podía derrumbarme porque mi mamá me quedaba y tenía que ser fuerte para ella. Si yo
porque ese es el rol que yo tomé, un rol que no debía haber tomado, pero en aquel entonces lo tomé, de que yo sentí que yo era la fuerte, que yo tenía que ser fuerte, fuerte para ella, fuerte para todo, fuerte para mí, y seguí adelante, seguí trabajando y me sumí en el trabajo, tal y así pasó el tiempo. Cuando pasa el tiempo, por supuesto que yo estuve acumulando esa serie de emociones, las estuve como tapando, echándole un poquito ahí de arenita para taparlas, las tapé y seguí adelante. ¿Qué pasa? Que cuando muere mi mamá, todas esas emociones y todo ese eh, um, duelo, ese dolor empieza a salir y ya no era nada más mi mamá, también era mi papá. Y entonces tengo estos sentimientos súper encontrados, estos sentimientos tan fuertes de que, y la culpa también. Entonces, siempre aconsejo y siempre digo, es bastante importante que te tomes un tiempo para ti. Si estás trabajando y se fallece un familiar, en tu trabajo, según pues las leyes aquí te dan permiso a por lo menos unas 2 semanas para que te tomes tu duelo. Si ves que no es suficiente y tienes vacaciones, tómate tu tiempo. Si tienes que ir al trabajo por obligación, trata de buscar un espacio para ti y poder vivir ese duelo es muy importante. Y lo mismo si terminas con una relación de pareja, lo mismo si te muere la mascota. Yo insisto, porque yo he visto mucha gente que son apegados a sus mascotas, no tienen a más nadie, se les muere su animalito y es un dolor como que si se les hubiese muerto un ser humano para ellos también. Entonces démosle importancia a ese duelo, a esa pérdida. Vive y abraza tus sentimientos. Eh, Otra cosa es que compartan, yo anteriormente toqué este punto al principio, compartan con alguien de confianza. Sientan que alguien cercano a ustedes pueden compartir y hablar libremente del proceso y de lo que están sintiendo. En mi caso, yo tuve terapias de counseling, terapias, y hablaba, pero no tenía miedo de expresarme porque yo tenía que tener cuidado de lo que yo hablaba, de yo decir, porque no me quería ver débil. Quiero y les aconsejo que eso no es debilidad. Expresar tus sentimientos, decir cómo te sientes en ese preciso momento por esa pérdida es importante. Y si tienes a alguien de confianza, por favor, hablen con esa persona, exprésense, liberen eso. Y si no tienen a nadie, porque son personas que no cuentan con un círculo de amistades, pues consigan una terapia, una persona que puedas escucharlos y siéntanse libres de hablar. Sucede que nosotros pensamos que vamos a ser juzgados, pero esa persona no te va a juzgar. Esa persona está ahí para escucharte, para ayudarte a abrirte con tus sentimientos, para ayudarte a ser quien eres y a encontrarte. Otro, que esto parece bastante difícil, yo lo viví también, pero tenemos que soltar un poco el apego. El apego que nosotros tenemos a esa persona, sí, es verdad, es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu tío, y tenemos un sentimiento, algo, un cordón que nos ata a esa persona, algo que nos está uniendo. Pero lo que hay que entender y que hay que saber también es que esa persona, aunque no esté físicamente con nosotros, siempre va a estar allí. Siempre, en todo momento. Esto a mí me costó muchísimo, muchísimo tiempo a entenderlo. No fue hasta que yo empecé mi viaje espiritual, cuando yo empecé a entender de que mi madre y que mi padre nunca se separaron de mí. Ellos siempre estuvieron allí. Físicamente no estaban, pero a mí me conecta el ADN espiritual con ellos. Igual para ti, igual para todos. Tu ADN espiritual te conecta, tu espíritu te está conectando con tus ancestros, con tu familia, con tus seres queridos. Por eso es que siguiendo estos pasos, sí, vive tu duelo, llora, siéntelo,
pero también ve soltando y ve despegándote un poco y entiende que esa persona va a venir a ti nada más con un pensamiento. Te lo puedo garantizar. Yo muchas veces he soñado, y ellos vienen en sueños, ¿ok? Eso es lo que les quiero decir. Están allí, hablan contigo en sueños, te dan mensajes de una u otra manera y los vas a sentir, los vas a oler. En muchas ocasiones durante mi tristeza y mi duelo, que fue bastante largo, yo me acostaba llorando y estaba pensando en mi mamá. Me da hasta sentimiento ahorita porque me acuerdo. Y lloraba y me quedaba dormida y yo sentía su olor. Yo olía su perfume. Entonces esto me dio una señal a mí de que ella estaba conmigo. Igual con mi papá, recientemente soñé con él, me acosté una noche con la intención, porque uno los puede llamar y dice, háblenme por favor en sueños, díganme, necesito una ayuda, necesito sentirlos. Y ellos van a venir, ellos van a escuchar a tu mensaje, ellos van a escuchar a tu llamado. Y soñé con mi papá y lo sentí sus manos, sentí su piel, porque esas cosas nosotros, nuestra mente las memoriza, el sentir de la piel, su olor, el cabello, eso, ese amor, esa pureza que siempre ha estado allí, la vas a seguir sintiendo. Eso no se va a ir, eso va a estar allí. Entonces una vez que tú establezcas esa conexión, que estés abierto para eso, vas a ver lo maravilloso que es. Vas a ver que ellos van a estar allí contigo, que siempre han estado contigo. Y otra cosa bien importante que yo lo he experimentado y sé que ustedes también en algún momento lo van a experimentar o lo estarán experimentando, es que van a ser guiados no solo por espíritus, por las guías espirituales que tenemos nuestros ángeles, pero ellos están allí también, de un modo u otro, van a influenciar. ¿Ok? De un modo u otro van a estar ahí para apoyarnos. Y eso es importante, que te mantengas abierto o abierta, que sientas esa presencia, es fuerte. Mira, muchas veces la puedes sentir y te puede dar hasta escalofrío en el cuerpo y tú sabes que algo allí. Sin miedo, tenemos que quitarnos el miedo porque nos han metido mucho miedo con esto de los espíritus y que es diabólico. No, 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 nada de eso. Eso es algo de Dios también. Dios nos ha creado y nosotros somos espíritus. Ahorita estamos viviendo en este cuerpo que nos sirve en esta tierra, en esta vida, como vehículo para movilizarnos, para pensar y para vivir nuestras experiencias. Pero el espíritu está allí y siempre estamos rodeados de ellos y especialmente de nuestros seres queridos. ¿Ok? Mi último consejo que les doy es: abran la mente, abran su corazón, estén conectados con esos seres queridos, con quien su mejor amigo, como les dije, con su madre, su padre, su tío, su abuelo. Imagínense ustedes que yo que nunca había soñado con mi abuelo, jamás, con mi abuelito Juan, el papá de mi papá. Pues en estos días se me apareció también y me dijo algo muy importante para mi propia sanación y para mi propio entendimiento. Entonces es eso, es sabernos comunicar con nuestros ancestros, es sabernos comunicar con nuestras personas queridas, nuestros seres queridos que han pasado al otro plano, vamos a decirlo así. Entonces, muchísimas gracias. Espero que ustedes hayan disfrutado este live en donde yo les he dado diferentes herramientas para poder superar la pérdida de un ser querido. También quería guiarles, tengo un artículo que yo escribí en mi página web que también hace referencia a todo esto. Les hablo de mi experiencia con mis seres queridos y la opinión, pues lo que como yo los veía está allí. Pueden ir a soymujersagrada.com y dice artículos más recientes. Allí hay un artículo en donde donde les hablo de estas técnicas, las cuales ustedes pues pueden aplicar en su vida si en algún momento pasaron, están pasando, y esperemos que no muy pronto pasen por eso, pero ya están allí. Es bueno saber, es bueno no tener miedo a la muerte. Nosotros tenemos esa cultura y tenemos que la muerte es mala, que la muerte es de tenerle miedo, porque no sabemos qué pasa más allá.
Pero una cosa sí les quiero asegurar, y eso lo he aprendido a través de mi camino espiritual también, de mis lecturas y de la misma gente con la que yo me he relacionado últimamente, que es gente del mismo círculo espiritual, y es que la vida no es corta, la vida es infinita. Estamos aquí, pero seguimos naciendo y seguimos viviendo. Y mientras más vamos viviendo, más vamos creciendo espiritualmente y vamos mejorando y vamos creciendo y tenemos lo que llamamos voluntad propia. Tú escoges tu camino y tú vas a donde tú quieras. Hasta puedes escoger venir de vuelta a esta vida si quieres, una vez que te vas. Entonces, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado conmigo. Gracias, se les ama y será ya hasta la próxima.